Hoy vamos a hablar de un tema bastante común, recurrente si se quiere, como es la relación entre la alimentación a través de alimentos saludables, orgánicos y la disminución de peso corporal. A mí me han hecho muchas veces esa pregunta o me han hecho ese planteamiento. Oye, no sé qué pasa, yo me alimento bien, me alimento solamente con alimentos orgánicos, muy saludables, superalimentos, esos que llaman superalimentos, y sin embargo no bajo de peso. Y es que la disminución de peso no tiene o tiene muy poco que ver con el hecho de que sean alimentos orgánicos o no, que sean saludables o no. La disminución de peso está relacionada con el balance energético. Es decir, si yo quiero bajar de peso, la cantidad de energía que ingresa a mi cuerpo a través de los alimentos, sean estos orgánicos o no, debe ser inferior a la cantidad de energía que yo gasto a través de mis actividades diarias y de mi metabolismo basal, que es esa energía que el cuerpo sigue gastando aún en reposo, porque es lo que consume los órganos vitales y todo nuestro organismo, aunque estemos tranquilos, estemos en reposo. Muy bien, ese balance tiene que ser negativo si yo quiero bajar de peso. Y el hecho de que los alimentos sean orgánicos o no, sean alimentos sanos o no, es más, muchas veces los alimentos sanos son desde ese punto de vista un arma de doble filo. Para entenderlo mejor vamos a poner un ejemplo. La diferencia entre comer un salmón o una lubina, ¿dónde está? Ambos son pescados. Desde el punto de vista proteico, la proteína es de la misma calidad. El detalle está en la grasa. En una porción, una ración de salmón, el contenido de grasa es mucho mayor que en una ración de lubina. Pero por otro lado, la grasa del salmón es una grasa que se dice saludable, en efecto lo es, porque es rica en ácidos grasos omega 3, que los necesitamos porque son antiinflamatorios. Pero ¿qué ocurre? Si mi prioridad en ese momento es bajar de peso, ¿yo qué haría? Me comería la lubina y me suplementaría, por ejemplo, con omega 3 de pescado, obviamente, no de linaza ni de chía, sino de omega 3 proveniente de pescado. De esa forma, yo estaría ingiriendo menos energía y lograría entonces buscar obtener ese balance negativo energético que es esencial para bajar de peso. Otro ejemplo típico, sobre todo en el área de los postres, es muy común. Personas diciendo, bueno, la receta de este super bizcocho o super tarta. ¿Qué le puse? Le puse harina de coco o harina de almendra, vamos a decir harina de almendra, le puse chía, le puse linaza, le puse aceite de coco, que es muy saludable, le puse azúcar de coco también, y al final le puse un poquito de chocolate, unas chispas de chocolate. Bueno, si hacemos el cálculo calórico de una ración de ese bizcocho, realmente nos vamos a asombrar con la cantidad de calorías que estás ingiriendo por cada ración. En cambio, si por ejemplo yo hago una tarta con una harina que puede ser de trigo, y si no quieres que sea de trigo, puede ser de maíz o de arroz, cualquier tipo de harina, de cereal, ¿ok? A la que le añades, obviamente, los huevos, se me olvidaron los huevos en el otro ejemplo, le añades de repente una ralladura de naranja y un edulcorante, unas chispas de chocolate negro, ¿verdad? Y ahí sale tu ración de bizcocho. Comparativamente hablando, desde el punto de vista calórico, la ración de este último bizcocho tiene muchas menos calorías. Y si bien es cierto que ahora se dice, está de moda decir, es que las calorías no importan. Si yo quiero bajar de peso, las calorías sí importan. Y ojo, las calorías no son más que una medida de la energía biológica. Es decir, igual que yo mido, por ejemplo, el peso en kilos o en libras, la energía biológica, el ATP, se mide en forma de kilocalorías. ¿Que son importantes? Sí lo son, por lo primero que dije cuando comencé con este video. Se trata de un balance energético. Si yo quiero bajar de peso, tengo que ingerir menos calorías que las que estoy gastando para que el déficit sea negativo. Si quisiera comerme aquella ración de salmón de la que hablamos, bueno, hazlo, pero eso sí, tienes que gastar más. Entonces tú verás cuál es tu decisión. Si quieres hacer un doble turno de actividad física, pues muy bien, te comes tu salmón, eso también vale.
Pero no hay que olvidar que el hecho no está en que los alimentos sean saludables, que sean orgánicos, eso no tiene nada que ver con el balance energético. Espero que esta información te sea de utilidad y a la hora de comer o ingerir alimentos saludables tengas en cuenta que además de que son saludables porque tienen diferentes componentes importantes para tu salud, no es menos cierto que también son más energéticos y por lo tanto no van a ayudarte a bajar de peso.